96 mineros muertos, 93 millones de pesos repartidos entre empresas fantasma y un gobernador que presidía el organismo que lo permitió todo. Eso es lo que Omar García Harfuch tiene sobre la mesa con el nombre de Rubén Moreira Valdés en la carátula del expediente. Mientras te cuento esto, 10 hombres siguen atrapados a 60 metros bajo el río Sabinas en Coahuila. Llevan casi 3 años ahí. Bajaron a sacar carbón el martes 22 de junio de 2022 por un pozo sin nombre, sin permiso, sin un solo registro de seguridad. A las 7:30 de esa mañana el río entró por las paredes del túnel y no hubo manera de sacarlos. Ese pozo existe porque durante 12 años consecutivos, 2 hermanos del Perry gobernaron Coahuila y convirtieron el carbón del estado en su caja registradora personal. Uno de ellos hoy sigue sentado en el Congreso. El otro dejó al estado con 36.700 millones de pesos de deuda y 96 muertos en las minas. Lo que te voy a contar tiene 4 partes. ¿Cómo funcionaba la máquina? Cómo los Zetas lavaban 6 millones de pesos a la semana dentro de ese sistema. ¿Cuánto cobró Moreira por mirar hacia otro lado? ¿Y por qué lo que Harfuch está moviendo ahora puede terminar con él donde nunca pensó que iba a estar? Para entender lo que está pasando hay que ir al principio. Coahuila tiene la región carbonífera más grande de México. La cuenca carbonífera abarca los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Musquis, Juárez y Progreso. De ahí sale el carbón que durante décadas alimentó las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Cada tonelada se vendía a 1,000 pesos. Cada año, la producción rondaba los 3.300.000 toneladas. Haz la multiplicación: más de 3.300 millones de pesos anuales en carbón, circulando por un estado gobernado durante 12 años consecutivos por 2 hermanos del PRI. Primero Humberto Moreira, de 2005 a 2011. Luego Rubén Moreira, de 2011 a 2017. En el centro de ese negocio estaba la Prodemi, la promotora para el desarrollo minero de Coahuila, un organismo descentralizado del gobierno estatal creado en 2003, con un propósito declarado: ser intermediario entre los pequeños productores de carbón y la CFE para garantizar precios justos y condiciones dignas. Lo que se convirtió fue otra cosa. La Prodemi manejaba al menos 84 contratos de productores, adjudicaba directamente quién vendía y quién no, decidía quién recibía los contratos millonarios del Estado y quién se quedaba afuera. Y en el gobierno de Rubén Moreira, quien presidía ese organismo era él mismo. El gobernador decidía quién extraía el carbón de su estado. El gobernador decidía a quién le pagaba. Y lo que Harfuch está documentando ahora es a quién decidió beneficiar, cuánto cobró por esa decisión y cuántos hombres murieron en el proceso. Antes de hablar de los muertos, hay que entender cómo funcionaba la máquina. La Prodemi tenía un contrato con la CFE por 10 millones de toneladas anuales de carbón. A su vez, subcontrataba a productores locales que extraían el mineral y se lo vendían al organismo estatal. El sistema parecía lógico. La CFE no tenía que lidiar con decenas de pequeños mineros y los mineros tenían un comprador garantizado. El problema estaba en cómo se elegía a esos productores. Para acceder a los contratos millonarios de la Prodemi, las empresas no necesitaban presentar la última inspección de condiciones de seguridad de sus minas. No necesitaban acreditar que tenían trabajadores registrados en el IMSS. Ni siquiera necesitaban demostrar que tenían una mina operando. Lo que sí necesitaban, según múltiples investigaciones periodísticas y testimonios de funcionarios, era pagar aportaciones a fideicomisos del gobierno estatal sin rendición de cuentas. La CFE, a quien llegaba finalmente el carbón, llegó a determinar que muchos de los empresarios contratados entregaban tierra revuelta con carbón para aumentar el peso y cobrar de más. Había quienes no tenían minas propias, compraban el mineral a pocitos ilegales y lo facturaban como si fuera producción propia, lavando así tanto el carbón clandestino como el dinero de los grupos criminales que operaban esos pozos. El negocio era tan opaco que la CFE terminó prescindiendo de la Prodemi por la corrupción acumulada y pasando a licitaciones abiertas directamente con los productores. Pero eso fue en 2016, cuando ya era demasiado tarde. Para ese momento el sistema había operado sin control durante más de una década. Había empresas en el directorio de la Prodemi que facturaban carbón a la CFE y no tenían un solo empleado en el seguro social.
Había empresas contratadas directamente por el gobierno de Rubén Moreira que operaban desde domicilios ficticios, bodegas en Monterrey, casas inhabitadas en Saltillo, edificios donde nadie las conocía. La revista Proceso y el diario Reforma documentaron contratos por decenas de millones de pesos a firmas sin portal de internet, sin número de teléfono, con domicilios fiscales en colonias populares donde nadie había escuchado su nombre. Una sola empresa, Nuberia Comercial de México, recibió 5 contratos del gobierno de Coahuila por adjudicación directa en un solo año, 77.513.715 pesos, por colchonetas, material de curación y paquetes quirúrgicos. La empresa no estaba en el padrón de proveedores del gobierno. Su domicilio fiscal era un departamento en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde nadie la conocía. Eso mientras en los pocitos de Sabinas los mineros bajaban sin equipo de seguridad, sin ventilación certificada, sin contrato que los protegiera si algo salía mal. Aquí es donde la historia cambia de escala, porque lo que Harfuch está revisando en los expedientes de Moreira no es solo corrupción administrativa, es algo que los propios hermanos Moreira reconocieron en voz alta, aunque intentaron usarlo como cortina de humo. En 2012, Humberto Moreira, el hermano mayor, exgobernador, declaró públicamente que diversas empresas que operaban en la región carbonífera de Coahuila estaban vinculadas con el crimen organizado, específicamente con los Zetas. Dijo que Heriberto Lascano, el Lasca, tenía atajos de carbón en progreso. Lo dijo después del asesinato de su propio hijo, en medio de la presión que rodeaba a su familia. Lo que no dijo fue que esas empresas operaban con concesiones del Estado. La revista Proceso documentó lo siguiente. El 30 de agosto de 2012, la Policía Estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira confirmó que pertenecían al crimen organizado. Hasta ahí la versión oficial. Pero Proceso también detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por concesiones expedidas por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía Federal y que operaban bajo la empresa minera La Marina, propiedad de José Reynold Bermea Castilla. Bermea Castilla era el presunto operador de los Zetas en Sabinas. Fue detenido en septiembre de 2012 por elementos de la Marina, pero su empresa minera La Marina aparecía en el directorio de proveedores de la Prodemi con contratos activos durante el gobierno de Rubén Moreira. Ese mismo hombre, presunto operador del cártel más violento de México en ese momento, tenía contratos con el organismo que presidía el gobernador de Coahuila. El periódico Reforma publicó que las empresas investigadas por la PGR por narcotráfico habían sido contratadas por el gobierno del estado para que surtieran de carbón a la CFE. El artífice de esos contratos, según la investigación de Reforma, fue Javier Villarreal Hernández, ex titular del SATEC, el Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, quien también controlaba la Prodemi como jefe de las finanzas del estado. Villarreal fue detenido años después por la falsificación de documentos que condujeron al millonario endeudamiento de Coahuila. Y Reforma fue más lejos. Documentó que las empresas ligadas a los Zetas habrían ayudado a lavar 6 millones de pesos a la semana a través del sistema de compra-venta de carbón con la CFE. 6 millones de pesos a la semana, cada semana, durante años. El sistema era limpio en papel. Un pocito ilegal extraía carbón, se lo vendía a una empresa que tenía contrato con la Prodemi. La Prodemi se lo vendía a la CFE y el dinero del cártel salía limpio en forma de pago de facturas por mineral entregado. El organismo del gobernador era la lavandería. Hay un número que Harfuch tiene marcado en los expedientes: 96. Eso es cuántos mineros murieron en Coahuila mientras las uniones de productores de carbón se repartían 93.600.000 pesos con la Prodemi durante los gobiernos de los dos hermanos Moreira. Lo documenta el informe El Carbón Rojo, publicado en 2018 por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, con datos de la organización Familia Pasta de Conchos, 96 trabajadores. En el sexenio de Humberto Moreira murieron 102 mineros, en lo que duró el de Rubén Moreira, otros 13 en accidentes documentados, eso sin contar los pozos clandestinos donde no hubo acta, ni registro, ni nadie que avisara a las familias. Para entender por qué morían, hay que entender cómo funcionaban esos pocitos. Los pozos de carbón en la región carbonífera son de tiro vertical, un tubo de metal que baja decenas de metros bajo la tierra, por donde los mineros descienden en una especie de jaula improvisada.
Abajo los túneles se abren horizontalmente, siguiendo las venas de mineral. El trabajo es exactamente lo que parece: hombres a pico y pala, en espacios donde no caben dos personas de frente, sin luz natural, sin ventilación mecánica en los pocitos más pequeños, con el techo a centímetros de la cabeza. El principal riesgo es la acumulación de gas metano, que puede explotar sin aviso con solo una chispa de una herramienta. El segundo es la filtración de agua, especialmente en los pozos cercanos a ríos. El tercero es el derrumbe por falta de apuntalamiento estructural de los túneles. Para minimizar esos riesgos hay normas federales claras, inspecciones periódicas obligatorias, sistemas de ventilación certificados, equipos de medición de gases, protocolos de evacuación documentados, trabajadores registrados en el IEMMSSS. En los contratos de la Prodemi con las empresas proveedoras, ninguno de esos requisitos era condición para firmar. Solo había que tener carbón para entregar y dinero para las aportaciones. La consecuencia de ese sistema fue aritmética. Desde 1883 hasta 2017, al menos 3.103 mineros murieron en 310 siniestros en minas de carbón en México, según el informe El Carbón Rojo de la organización Familia Pasta de Conchos. La gran mayoría de esas muertes ocurrieron en Coahuila. Muchos de los cuerpos siguen ahí abajo. De más de 1,700 muertos documentados en la región desde el siglo XIX, solo se han recuperado menos del 10% de los cuerpos. El subsuelo de la región carbonífera es el cementerio más grande y más ignorado del norte de México. El accidente más famoso fue Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Una explosión de gas metano en la mina de Grupo México en San Juan de Sabinas dejó 65 mineros atrapados. Solo salieron 2 cuerpos. Los 63 restantes siguen bajo tierra, sellados dentro de la mina, porque Grupo México se negó a rescatarlos argumentando riesgo para los rescatistas. Fue durante el gobierno de Humberto Moreira. El Estado no los obligó a sacar a sus trabajadores. Pero Pasta de Conchos fue la noticia. Los pocitos clandestinos no llegaban a los titulares. Eran muertes de una en una, de dos en dos, en pozos sin nombre que no tenían registro oficial. Familias que recibían el cuerpo cuando lo recibían y no tenían a quién reclamarle, porque el minero no estaba en el seguro social, la empresa no tenía domicilio legal y el pozo no existía en ningún documento oficial. El abogado Rodrigo Olvera, de la organización Familia Pasta de Conchos, presentó denuncias penales y civiles formales. Su diagnóstico fue concreto. El gobernador Rubén Moreira, como presidente de la Prodemi, junto con alcaldes y regidores locales, formaba una red de corrupción para la extracción ilegal de carbón. La calificación jurídica que usó no fue irregularidades administrativas, fue delincuencia organizada. Agosto de 2012. La mina número 7 de Minerales Monclova en Barroterán, municipio de Progreso. Una luz de 100 toneladas de carbón sepultó a 6 trabajadores. Murieron por golpes y asfixia. El gobernador Rubén Moreira dio una conferencia de prensa. Dijo que suspender la operación minera era impensable porque el carbón generaba más de 20,000 empleos directos y entre el 8 y el 11% de la energía eléctrica del país. Luego se fue, no anunció ninguna inspección extraordinaria, no suspendió ningún contrato de la Prodemi, no sancionó a ninguna empresa. 3 años después, en 2015, La Jornada publicó que en el municipio de Sabinas, el regidor Álvaro Jaime Arellano se otorgaba permisos de extracción a sí mismo y operaba con una concesión vencida. El gobernador era señalado como la cabeza del organismo que lo permitía. Cristina Auerbach, directora de Familia Pasta de Conchos, lo dijo así: los mineros valen menos que una pala y hay un gran responsable de todo esto, el gobernador Rubén Moreira y su Prodemi. El carbón era uno de los negocios, había más. Cuando Rubén Moreira entregó la gubernatura de Coahuila en noviembre de 2017, el estado tenía una deuda de 36,700 millones de pesos, la sexta deuda más alta a nivel nacional. Cada coahuilense debía 12,065 pesos por las decisiones de su gobierno. Durante su sexenio, los coahuilenses pagaron 21,000 millones de pesos solo en intereses y la deuda no bajó ni un centavo. ¿A dónde fue el dinero? En septiembre de 2016, la bancada del PAN en el Senado presentó una denuncia penal ante la PGR contra Rubén Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma.
Ese mismo año, Proceso publicó una investigación que mostraba que el gobierno de Coahuila pagaba millones del erario a empresas sin portal de internet, sin teléfono, con domicilios en bodegas y casas inhabitadas de Monterrey, Saltillo y Ciudad de México. Los contratos eran por adjudicación directa, la modalidad que permite a un gobierno pagar sin licitación, sin concurso, sin transparencia. Firmas como Riviera Álamo Comercializadora, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Asha, Consultoría Bardo. Nadie las conocía en los domicilios que declaraban. Facturaban supuestas asesorías, colchonetas, medicamentos, productos consumibles, todo aquello que es más difícil rastrear en una auditoría. En 2022, la FGR acusó formalmente ante un juzgado federal a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira, por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el Fortafin. El esquema era idéntico al de la llamada Operación Zafiro, que también implicó a Chihuahua y otros estados, convenios con Hacienda que se desviaban a través de empresas fantasma designadas por operadores priistas, 475 millones de pesos de fondos federales. Mientras los mineros de Sabinas bajaban sin equipo de seguridad a sacar el carbón que financiaba las termoeléctricas del país, el secretario de Finanzas del gobernador desviaba casi $500 millones de pesos a empresas que no existían. Y hay un contexto más amplio que los expedientes de Harfuch están reconstruyendo. La deuda que los hermanos Moreira dejaron en Coahuila no fue solo un error de gestión. Fue el resultado de años de endeudamiento sistemático que nunca se tradujo en obra pública proporcional. El ex senador Luis Fernando Salazar lo señaló con precisión. Durante el sexenio de Rubén Moreira, la adquisición de deuda contrastada con los montos de inversión pública reportados dejó sin justificar 19,000 millones de pesos. 19,000 millones de pesos que entraron al estado de Coahuila como deuda y que no aparecen en ninguna obra, en ningún hospital, en ninguna escuela, en ningún camino. El destino de ese dinero es lo que la UIF está rastreando. Volvamos al martes 22 de junio de 2022. El pocito sin nombre en Sabinas. 10 mineros atrapados a 60 metros bajo el río. Ese pozo no debería haber existido. Estaba cavado sin permiso en terreno ejidal, sin registro de concesión activa, sin un solo trabajador en el seguro social. Pero llevaba meses operando. Los vecinos sabían que existía. Las autoridades municipales sabían que existía y nadie lo cerró porque el sistema que Rubén Moreira construyó durante 6 años enseñó a toda la cadena de mando local que mirar hacia otro lado tenía precio y que ese precio se pagaba. El agua entró porque el pozo estaba a 80 metros del río. Cualquier ingeniero de minas habría señalado ese riesgo en la primera inspección, pero ese pozo nunca tuvo inspección. Los 10 mineros llevan casi 3 años bajo tierra. Sus nombres son Lorenzo Gaitán Adame, Juan de la Cruz Adame Garza, Ignacio Acosta Medina, José Ángel Sotelo Torres, Gilberto Laredo Rodríguez, Julio César Nogueda Flores, Felipe de Jesús Escobedo González, Jaime Adame Garza, Carlos Aguilar García y José Alfredo Ortiz Berlanga. 10 nombres, 10 familias que siguen esperando. El pozo no es responsabilidad directa de Rubén Moreira. Él ya no era gobernador en 2022, pero el pozo existe porque un sistema que él ayudó a construir durante 12 años de gobierno priista en Coahuila enseñó que la seguridad minera era opcional, que los pocitos sin permiso eran tolerados y que el dinero de los contratos valía más que la vida de los hombres que extraían el carbón. Ese es el peso real de lo que Harfuch tiene sobre la mesa. La investigación sobre Rubén Moreira lleva meses acumulando expedientes. La FGR ya tiene activo el proceso contra su extesorero Ismael Ramos Flores por los 475 millones de pesos desviados del Fortafin. Ese proceso es la punta del hilo, porque los desvíos del Fortafin no se hicieron solos. Necesitaron empresas fantasma, necesitaron funcionarios que firmaran los convenios, necesitaron operadores que gestionaran el dinero y necesitaron a alguien arriba que mirara hacia otro lado o que diera la instrucción.
La estructura del Fortafin es idéntica a la que se usó en Chihuahua con César Duarte, hoy extraditado y sentenciado. En Coahuila, el convenio por 275 millones de pesos se firmó el mismo día que el de Chihuahua, en la misma oficina federal con el mismo esquema. Dinero que salía de Hacienda hacia el gobierno estatal y terminaba en empresas fantasma designadas por operadores priistas. El intermediario común entre Chihuahua y Coahuila fue Alejandro Gutiérrez, exsecretario priista también procesado. La pregunta que Harfuch tiene marcada en los expedientes es sencilla, pero tiene una respuesta complicada. ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento? Un tesorero firma convenios de esa magnitud con cobertura. Un secretario de finanzas no mueve 475 millones de pesos en fondos federales a través de empresas ficticias sin que el gobernador sepa que ese dinero existe. ¿Y a dónde va? Esa es la tesis que la FGR está construyendo. Y es la razón por la que el proceso del extesorero no cierra el caso, lo abre. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene cruzados los movimientos del gobierno de Coahuila durante el periodo 2011 a 2017. El patrón de adjudicaciones directas a empresas inexistentes tiene una huella financiera que se puede seguir. El dinero de las aportaciones a los fideicomisos de la Prodemi tiene destinatarios. Las transferencias entre el gobierno estatal y las empresas que operaban carbón con nexos al crimen organizado dejaron rastros en los sistemas bancarios que no desaparecen con el paso del tiempo. Harfuch no está construyendo un caso desde cero, está conectando expedientes que llevan años abiertos en diferentes instancias y que nunca llegaron a ningún lado, porque Rubén Moreira siguió siendo coordinador de los diputados federales del PRI en San Lázaro después de terminar su mandato. Fue premiado con la Secretaría General de su partido. La impunidad era la recompensa por el saqueo. Eso está cambiando. Lo que los analistas están siguiendo en las próximas semanas es si la vinculación a proceso del extesorero Ramos Flores va a generar nuevas órdenes de comparecencia que suban por la cadena de mando, si el cruce de los registros de la Prodemi con los movimientos del Fortafin va a arrojar nombres que aún no están en los expedientes, y si la documentación sobre los contratos a empresas vinculadas con los Zetas va a reactivarse como línea de investigación formal con elementos de delincuencia organizada, porque ahí está la diferencia entre un caso de corrupción administrativa y un caso de crimen organizado. Si se puede demostrar que el organismo que presidía Rubén Moreira operó conscientemente como canal de lavado de dinero para los Zetas, la figura legal cambia de manera radical y las penas también. El gobernador que presidía la Prodemi mientras 96 mineros morían y mientras empresas vinculadas con los Zetas lavaban 6 millones de pesos a la semana hoy camina libre. Fue diputado federal después de terminar como gobernador. Coordinó al grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. Se sentó en la Cámara de Diputados a votar leyes mientras sus exfuncionarios enfrentaban cargos por los desvíos de su administración. 10 mineros siguen bajo el río Sabinas. Sus familias llevan casi 3 años esperando que alguien los saque. Los expedientes de Harfuch no distinguen entre gobernadores que ya terminaron su mandato y gobernadores que siguen activos. La ley tampoco. Y lo que está sobre esa mesa con el nombre de Rubén Moreira en la carátula tiene suficiente peso como para que las próximas semanas sean determinantes. La pregunta que los analistas están dejando abierta esta noche es una sola. ¿Cuánto tiempo más va a seguir Rubén Moreira como coordinador parlamentario, sentado en el Congreso mientras la FGR avanza con los expedientes de su administración? Escríbelo en los comentarios, y si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que cuando los expedientes empiezan a moverse, aquí lo vamos a cubrir en tiempo real. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque la historia de Coahuila y los Moreira todavía tiene capítulos por delante.